Damas y caballeros, técnicos estudiantes, estamos aquí para mostrar el funcionamiento de RLO y valor, que vienen siendo dos factores muy importantes, dos casillas muy importantes en lo que es entender AWL, que tenemos que tener bien en claro. Les recuerdo, mi gente, que aquí nosotros hacemos el diagrama en ladder y aquí lo usamos en AWL para que poder comparar y así usted entienda mejor lo que está pasando. Si se fijan, esto es un arranque de un motor trifásico con tres luces piloto. Y como ustedes pueden ver, hay un contacto cerrado que está encendido, indicando que el motor no está funcionando. Si vamos aquí a AWL, ese contacto que está aquí es este. Les recuerdo que en AWL un contacto cerrado se representa como una ON y un igual significa que es una salida. Entonces, aquí hay dos valores que tienen que entenderlo. RLO. RLO se mantiene entre 0 y 1 y te marca 1 con un color azul solamente cuando el contacto o la bobina está energizada. ¿Cómo así? Si un contacto como este pasa voltaje por aquí y sale por aquí, significa que está energizado. Entonces, ¿qué hace él? Él te pone un número de un 1 diciéndote que está energizado. Aquí está energizado el contacto y también está energizado la bobina. Por eso te presenta 1 y 1. A diferencia de valor, valor solamente te da un 1, solamente, repito, cuando la bobina o el contacto están activados. Cuando cambiaron de valor de 1 a 0, él solamente te da ese valor. Y le voy a dar un ejemplo. Aquí está todo en 0. Pero si yo vengo aquí y forzo inicio, ahí ¿qué va a pasar? Va a arrancar mi motor y va a encender mi luz verde. Si ustedes se fijan aquí en inicio, en RLO me dio 1. ¿Por qué me dio 1? Si se fijan. Porque si se fijan aquí, en inicio está pasando voltaje por aquí y está pasando por aquí. En paro pasa voltaje por aquí y sale por aquí. En relé térmico entra por aquí y sale por aquí. Y si ustedes se fijan entonces, aquí en motores, el paralelo, que es este, observen esto aquí arriba, este de aquí pasa voltaje por aquí y pasa por aquí. Entonces, ¿qué es esto? Observen esto. Él me está diciendo, en inicio está pasando voltaje por una esquina y está saliendo por otro. Uno. En motor está pasando voltaje por un lado y está saliendo por el otro. Uno. En paro está pasando voltaje. En RT1 está pasando voltaje y en la bobina está pasando voltaje. Entonces, también en su contacto con el contacto abierto de la bobina está pasando voltaje y en verde está pasando voltaje. Por cualquiera de los contactos o por cualquier bobina que pase un voltaje, se va a dar un 1 aquí. Ya la cosa cambia aquí. ¿Y cuando cambia aquí? Porque aquí solamente cambia cuando el estado del contacto o de la bobina cambia de estado de 1 a 0. ¿Cómo así? En inicio, si ustedes se fijan, que arriba está derecho, miren. Pero si yo vengo y hago así, clic derecho y le doy a F0, ahí deja de pasar voltaje por inicio y se queda enclavado por aquí, por el paralelo del motor. Entonces, fíjense aquí, automáticamente inicio dejó de recibir voltaje. ¿Qué pasó? Inicio se puso en 0 y como yo no lo tengo forzado, se mantiene en 1. Entonces, si yo vengo aquí un ejemplo y le digo a paro, lo forzo, ahí paro detiene todo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan aquí arriba, paro aquí detuvo todo, no está pasando voltaje por ninguno, por el cual no puede haber un 1 aquí, miren, aquí no puede haber un 1. Eso de arriba, ese marchaparo de arriba, miren, eso de arriba, ese marchaparo de arriba. Entonces, ¿qué sucede? Si se fijan, en paro, como yo le cambié el estado de él, aquí me está diciendo que pasó a 1. Si yo vengo, un ejemplo, y vuelvo y lo pongo en estado 0, ahí se pone en su estado normal ahora. Déjame ver, le di a motor, el paro aquí, le digo vuelve a tu estado 0
Ahí vuelve a cero y se queda automáticamente la luz roja encendida diciendo que el motor está funcionando y que está pasando voltaje por él y el contacto cerrado del motor. Si yo vengo, un ejemplo, y forzo el relé térmico, fíjense aquí, está todo en cero. Si yo vengo y forzo el relé térmico, ahí estoy diciendo que hay un problema de sobrecarga. Y miren qué pasó aquí. El relé térmico me dice que está pasando voltaje por aquí, por eso me está dando un 1. La amarilla está encendida con voltaje, por eso me está dando el 1. Entonces, el relé térmico en valor aquí está en 1 porque yo lo forcé, lo enclavé. Y amarilla está en 1 porque se encendió la bobina. Y eso es algo que tienen que entender. RLO solamente te pone 1 cuando el contacto o la bobina le está pasando voltaje. Tienen ese verde por sus dos esquinas. Y valor solamente te da 1 cuando usted le cambia el estado de 1 a 0. Entonces, miren un ejemplo aquí. Aquí yo vuelvo de nuevo en forzar y lo vuelvo y lo pongo en 0. Y miren a cómo ese 1 se fue ahí. Se quedó normal, encendido aquí, como indicando que el motor está apagado. Si yo vengo y a ese contacto que es cerrado, que viene siendo este mismo, observen, este, si yo vengo a este contacto y le digo que lo forzo, le cambio el estado, lo abro, ahí mimito, ¿qué va a pasar? Me va a apagar aquí y me va a encender el motor. Ahí me apagó y ahí me encendió. Pero miren qué pasa. Aquí el contacto del motor cambió a 1. ¿Por qué? Porque me dijo que este de aquí no está recibiendo voltaje. Pero al no estar recibiendo voltaje, entonces, por eso tiene un 1. Entonces vuelvo y les repito. Vengo aquí, lo vuelvo y lo pongo de nuevo en 0. Si yo aquí vuelvo y repito a inicio, lo enciendo, vengo y hago así. Me lo va a poner inicio en 1. Paro en 1, relé térmico en 1, todo en 1. ¿Ustedes saben por qué? Lo voy a encender aquí, porque por todo está pasando voltaje. Entonces, él me dice que los únicos que tienen un cambio son el motor. Entonces, mi gente, ya saben, eso es todo. Cualquier duda, pregunta en los comentarios. Muchas gracias. Suerte.